bien, muchísimas gracias. Seguimos controlando o siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo ya con los últimos números que se están barajando tanto en Brasil como en Uruguay. Ya tenemos un resultado y tiene que ver con las elecciones en Brasil, quizá la elección más ajustada de Dilma Rousseff, que termina siendo reelecta con 3 puntos de diferencia, 51-57 a 48-43 son los números oficiales que hasta ahora se conocen, y realmente esto, bueno, replantea muchas cosas que se venían conversando en los últimos tiempos sobre la decisión de la sociedad brasilera de generar un cambio. Recordemos que el Partido de los Trabajadores lleva gobernando 12 años, con esta nueva reelección se llegará a 18 años. Durante estos 12 años prácticamente gobernó sin oposición. Las campañas sociales favorecieron a más de 30 millones de brasileros y seguramente esto consolidó un poco este camino a la reelección de la señora Rousseff. Sin ninguna duda es un desafío para ella, un país dividido sin ninguna duda, fragmentado, con grandes problemas de corrupción y además con un problema que tendrá que resolver, yo diría, en los primeros 30 días de su gobierno, cómo va a enfrentar esta actual recesión que vive Brasil en el 2014 y cómo recuperar el crecimiento. Vamos a ir a Río de Janeiro, en Brasil. Allá tenemos al licenciado Santiago Pérez, analista internacional. Él observó con mucho detenimiento y además con su capacidad de discernimiento y conocimiento de la política allí en Brasil para sacar seguramente algunas conclusiones. Santiago, bienvenido. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Cuál es tu percepción? Agustín, muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, bueno, aquí en Brasil estamos desayunándonos un poco con los resultados. Como vos bien mencionaste, se trató de una elección muy cerrada, solo 3 puntos de ventaja para Rousseff. Las últimas encuestas que se habían difundido el día sábado, es decir, un día antes de la elección, habían mostrado una de ellas, de la consultora Datafolia, un empate técnico, y la otra, de la consultora Ibope, había mostrado una ventaja de Dilma de 6 puntos. Finalmente, bueno, la elección terminó con un 3 puntos de ventaja para Dilma, tal cual sucedió en el primer turno. El mapa electoral de Brasil, Dilma recibió fuertes apoyos en el nordeste y en el norte del país, las regiones más retrasadas económicamente y donde los planes sociales y la intervención estatal del PT hizo más efecto. Ese es el núcleo duro de mayor apoyo de la presidenta. Y bueno, ese fue el resultado. La oposición hizo un buen papel, realmente hizo un buen papel, sale fortalecida de esta elección, si bien no logró ganar, logró un resultado mucho mejor que lo que había sucedido en la elección anterior, y al mismo tiempo una oposición que se encontraba un poco fragmentada, quizás diría de brazos caídos, sin posibilidad real de acción, se mostró competitiva y se mostró a la altura de las circunstancias, digamos, luchando hasta el último momento. Así que me parece que ese es un poco el escenario que deja planteada esta elección. Esta elección que fue tan peleada hasta el final, permite un paisaje de reconciliación entre las fuerzas políticas para que Brasil vuelva a retomar la senda del crecimiento, la senda del del desarrollo que necesita. Bueno, me parece que otra gran conclusión de la elección es que el país se muestra fragmentado políticamente, realmente en dos mitades casi iguales, con una diferencia mínima. Así que me parece que eso es una cosa un poco nueva para el escenario político brasileño, esta fragmentación tan marcada. Así que me parece que va a estar en las manos de Dilma Rousseff, el partido, la fuerza ganadora, convocar a la oposición y tratar de acercar posiciones, acercar proyectos para que, como vos bien mencionaste, se pueda llevar adelante un programa de gobierno que logre incluir a Brasil nuevamente en el listado de países que crece a nivel mundial y sobre todo en la región. Porque si vemos los países vecinos de Brasil, como Perú, Chile, Colombia,
están mostrando tasas de crecimiento más altas y si Brasil quiere continuar quitando personas de la pobreza e incorporándolas a la clase media, va a necesitar, sin lugar a dudas, recomponer ese crecimiento, ¿no? Santiago, durante los últimos días de la campaña se notaron algunos roces, algunos enfrentamientos entre los seguidores de los dos candidatos. Hubo trifulcas en las calles y también se lo vio reflejado en las redes sociales, un ambiente hostil entre las dos partes. ¿Cómo crees que va a influir entonces, a partir de ahora, esta situación que era previo a este resultado que tenemos? ¿Puede continuar ese tipo de enfrentamiento? Bueno, efectivamente hubo enfrentamientos. El día viernes, antes de la elección, la revista Bella, una de las Ujú. revistas más influyentes, sacó una tapa muy polémica acusando directamente a Dilma y a Lula de tener conocimiento de un esquema de corrupción que existía en el seno de Petrobras. La revista al día siguiente, la editorial, amaneció con pintadas y inclusive se prendió fuego en la entrada a la editorial. Es decir, fue un acto realmente de violencia política, pero me parece que sacando, es decir, hubo enfrentamientos, hubo tensión en ciertos sectores, pero me parece que si uno analiza las elecciones de América Latina en general, Brasil ha demostrado una madurez democrática importante. Los candidatos siempre se trataron con respeto el uno al otro, como fueron a los debates siempre hasta el último día, todos participaron de los debates abiertamente, escucharon las preguntas de sus opositores, así que creo que si comparamos el proceso con otros procesos de América Latina, donde realmente los candidatos prácticamente se ningunean o se insultan, me parece que acá se mantuvo un cierto nivel de respeto institucional que, que me parece que Brasil en ese sentido ha demostrado cierta madurez democrática. El Ujú. proceso electoral totalmente transparente, con voto electrónico y resultados casi minutos después de determinado comicio para un país de 140 millones de electores. Así que creo que Brasil ha mostrado conquistas en ese sentido. Pero bueno, como te digo, hay que ver cómo se desarrollan los hechos. Yo creo que Dilma, también a diferencia de otros líderes de centro izquierda de la región, tiene una posición un poco más conciliadora. Así que esperemos que no se dé esa fragmentación que se ve en otros países, ¿no? Santiago, este triunfo de Vilma confirma que Brasil seguirá inmerso dentro de los países denominados ALBA y estará dentro de ese grupo. Me parece que quizás lo que va a suceder es que no va a haber un quiebre. Por ahí Aécio Neves se había mostrado más crítico a los procesos políticos de Venezuela, Bolivia, Argentina, Ujú. y por ahí si él hubiera ganado la elección se hubiera visto quizás un distanciamiento de Brasil de estas naciones. Pero me parece que la victoria de Dilma va a hacer que haya continuidad en la política exterior. Siempre con diferencia, ¿no? Porque Brasil se muestra en la diplomacia, en la política, muy cercana a estos países, pero en la gestión concreta de los problemas, de la gestión de la economía, Brasil ha tenido un manejo mucho más racional de los recursos, de la economía, del Estado, que lo que sucede en Venezuela y en Argentina. Ujú. Así que, así que por ahí vemos esa doble cara, ¿no? Ese doble juego de por un lado mostrarse cerca políticamente, diplomáticamente y apoyando estos gobiernos denominados de izquierda, pero con una política doméstica un poco diferente, más racional. Ujú. O sea, imagina que van a seguir los subsidios, por ejemplo. Sí, no, eso con seguridad. Bien. Van a seguir. Ahora, Santiago, evidentemente durante la campaña, por lo que yo he podido leer y seguir en los últimos días, donde fue más duro el enfrentamiento de las dos partes, no se habló prácticamente de economía. Esto me imagino que ante la situación de inflación, recesión que vive y falta de crecimiento que tiene Brasil en los últimos tiempos, esto es materia obligada. Sí, bueno, la estrategia de Aécio Neves fue siempre traer el tema económico al debate, ¿no? La inflación, sobre todo la inflación y el bajo crecimiento. Dilma siempre intentó de alguna manera esquivar eso Exactamente. y hacer hincapié en los logros de la gestión, comparando el país con la situación que tenía 12 años atrás. Eh, Así que, sí, efectivamente, Dilma trató siempre de esquivar eso,
Pero si vemos la preocupación general de la sociedad y vemos el futuro, pues lo que sucede es lo siguiente. La economía brasileña realmente está con un crecimiento muy bajo, una inflación alta, y todo indica que la situación la problemática se va a agudizar en el mediano plazo. Dilma de alguna manera corría con la ventaja de que esta desaceleración económica aún no se sentía en el bolsillo de la clase trabajadora. Es decir, la problemática económica no había llegado de manera directa a las familias. Quizás de pronunciarse en la inflación y marcarse más fuertemente en la desaceleración económica, estas problemáticas van a comenzar a ser sentidas por las familias y ahí va a ser un momento donde ya el Partido de los Trabajadores no va a poder esquivar el tema y va a tener que, que encararlo de frente, ¿no? Bien, por último, Santiago, ¿habrá algún cambio en el gabinete de Vilma antes de asumir su nuevo mandato el 1 de enero o esperará hasta esa fecha? Sobre todo, pregunto si intuís algún tipo de cambio en el ministro de Economía. Bueno, el ministro de Economía mantenga, ya fue, digamos, desde antes de la elección, inclusive desde antes del primer turno electoral, ya Dilma Rousseff había anunciado que el nuevo gobierno, así que efectivamente Mantega va a terminar sus funciones el 31 de diciembre, ya que el Ajá, primero comienza el nuevo periodo, y bueno, esperaremos a ver qué camino toma la economía, pero creo que el solo hecho de que el ministro de Economía, que es una figura tan importante, haya sido separada o anunciada su separación con tanta antelación, habla a las claras que en el propio gobierno se está tomando la economía como una problemática y se quiere dar algún tipo de corrección al rumbo, ¿no? bien. Santiago, ya tenemos la noticia que en Uruguay Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou van al balotaje, así que también allí se va a dar una nueva segunda vuelta. Santiago, te agradecemos muchísimo este contacto. En los próximos días volveremos al diálogo contigo para que nos vayas contando un poco las sensaciones y las características que toma este triunfo de Vilma. Bueno, perfecto, Agustín, muchas gracias y siempre a su disposición, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, ¿eh? Santiago Pérez es analista internacional desde Río de Janeiro, en exclusivo y a minutos que ha concluido el conteo, por lo menos en primera instancia, lo que da ganadora por 3 puntos de diferencia a Dilma Rousseff en Brasil. La pausa, volvemos enseguida.